Jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de diseño de redes abiertas. Vamos a calcular el diámetro, como ya lo habíamos visto en clase. Como variable desconocida tenemos también a las diferencias de carga piezométrica, y como variables conocidas, pues evidentemente la longitud, las pérdidas K o el coeficiente de pérdidas menores, los gastos, la rugosidad absoluta, la viscosidad, la densidad. Entonces lo que nosotros quisiéramos es determinar el diámetro y las diferencias de carga piezométrica. Para esto se planteó el problema que muestro en este momento. Se dice que parte de un sistema de distribución de agua potable de una ciudad se compone por el sistema de tubos mostrado en la figura de la diapositiva siguiente. Se supone que el nivel de referencia o datum se localiza en la cota de 1550 metros sobre el nivel del mar, y nos piden calcular el diámetro requerido para cada uno de los tubos. Nos dan el dato de la viscosidad cinemática, que es de 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Este sería el esquema del problema. Aquí tenemos 5 tanques de distribución, de los cuales a partir del tanque número 1, que vamos a denotar como el tanque número 1, se va a distribuir el agua hacia los demás tanques. También distinguimos el nudo U1 y el nudo U2, en este caso son dos nudos que presenta el problema, y además los gastos de diseño o de demanda que se van a requerir en cada uno de los tanques. Nuestra tarea es determinar los diámetros de cada una de nuestras tuberías. Se define el material de cada uno de los tramos. Aquí tenemos el material del tramo 1 U1 y de los diferentes tramos de la red. El material se va a definir también en base al épsilon que vamos a obtener de tablas, el épsilon o la rugosidad absoluta. Se conocen las longitudes y se conocen la suma de los coeficientes de pérdidas menores en cada uno de los tramos. Se conocen también las elevaciones con respecto al nivel del mar, lo que no son directamente las zetas o las alturas de las líneas piezométricas. Para poder saber cuáles son las alturas de línea piezométrica, basta con restarle a la cota sobre el nivel medio del mar de cada uno de los tanques o de las superficies libres de cada uno de los tanques, la cota del nivel de referencia, que en este caso es de 1550. Por ejemplo, para obtener la altura de la línea piezométrica del tanque número 1, restamos 1700 metros sobre el nivel del mar menos 1550 metros sobre el nivel del mar, lo que nos va a dar 150. Y así sucesivamente para cada una de las cotas de los tanques subsecuentes. Vamos entonces a abrir la hoja de cálculo número 850, que corresponde a la clase de redes abiertas para el diseño de la tubería con Darcy Weisbach. Esta es justamente para determinar el diseño o el diámetro de las líneas. Aquí tenemos el esquema, que nos va a servir siempre de referencia tenerlo aquí en la hoja de cálculo. Y aquí tenemos la distribución, que es la distribución clásica que hemos venido manejando. Se tienen aquí del lado superior izquierdo los datos iniciales, se tiene la viscosidad cinemática, la gravedad y n, que es, les recuerdo, el coeficiente de la fórmula de corrección delta H. Se tiene también arreglado la tabla por nudos. Aquí tenemos los tramos que convergen al nudo U1 y los tramos que convergen al nudo U2. También aquí ya tenemos precargadas las rugosidades absolutas en base a la tabla del problema y las longitudes de cada uno de los tramos. Así también tenemos la sumatoria del coeficiente de pérdidas menores. Bueno,
Entonces, para comenzar, lo primero que se debe de hacer es preestimar o sugerir un valor de altura de carga piezométrica para el nudo U1 y el nudo U2, que son los que no se conocen desde el principio del problema. Eso nos va a permitir poder calcular como primera aproximación las H's de cada uno de los tramos. En este caso, en clase, nosotros sugerimos una altura de línea piezométrica del nudo U1 igual a 110 metros y una altura de línea piezométrica del nudo U2 de 75 metros. De esta manera, y en base a las alturas de línea piezométrica de cada uno de los tanques, vamos a poder calcular las diferencias de altura. El valor de diferencia de línea piezométrica entre el nudo U1 y el tanque 1 se estima de esta manera: menos la altura de línea piezométrica del tanque 1, que es 150 metros, menos la altura de línea piezométrica propuesta para el nudo U1. Incluyendo el signo negativo aquí en la celda, nosotros estamos calculando de manera automática el signo que debe de corresponderle a H, y este es mucho en base al supuesto que realizamos al inicio de un cálculo del sentido del flujo. Si consideramos que el flujo llega o viene del nudo o del tanque 1, entonces vamos a considerar una diferencia de carga piezométrica negativa. Y si consideramos que el flujo sale del nudo U1, entonces la diferencia de altura piezométrica H será positiva. Por lo tanto, al incluir aquí el signo menos en la formulita para estimar H, o para preestimar H, sería el primer valor de H que tendríamos que corregir después, y pues ya estaremos considerando su signo como debe de ser. Aquí vamos a tratar de fijar esta celda con F4 para que podamos nosotros arrastrar, y aquí vamos capturando las alturas piezométricas de los demás tramos: 90, 70, y aquí vamos a considerar la cota de U2. De este otro lado vamos a poner menos la cota de 1 menos U2. Esta sería la altura de línea piezométrica del tramo 4, que sería 55 menos U2, que vamos a fijar. Finalmente arrastramos y capturamos la altura de línea piezométrica del último tanque, que sería 38. Ahí está. Hasta aquí hemos precalculado las diferencias de línea piezométrica H con los signos indicándonos el sentido del flujo, si es de entrada o de salida al nudo U1 y U2 respectivamente. Entonces empezamos ahora sí a calcular todas las variables que van a ir cambiando cada vez que hagamos nuestro proceso iterativo, cada vez que copiemos y peguemos hacia adelante. Vamos entonces a calcular el primer valor de HF, que recuerden que este se va a ir corrigiendo con un proceso iterativo que se va a realizar por renglón de forma automática en Excel. Entonces se propone el primer valor de HF, que sería el valor absoluto de H. ¿Por qué el valor absoluto? Porque estrictamente hablando, la HF
no tendría que ser negativa. Sin embargo, recuerden que el signo negativo es solamente por convención. Entonces hacemos lo mismo para todos los tramos. Ya está. Después vamos a primero a cargar los gastos de diseño para cada uno de los tramos, y estos gastos de diseño pues serán simplemente pues datos que ya tenemos del problema, estos datos nos van a servir para comparar nuestro gasto calculado con un diámetro que vamos a suponer, y siempre procurando que el gasto calculado sea mayor o igual al gasto de demanda. Entonces, los gastos de demanda, ¿cómo los vamos a estimar? Bueno, primero tendremos que saber cuánto gasto necesitamos para poder suministrar a todos los demás tanques aquí en el tramo U1A1. Pues entonces sería simplemente la suma de todos los demás gastos. El gasto U1A1 es igual, el gasto de demanda es igual a la suma del gasto de 310 litros por segundo, 0.31 metros cúbicos por segundo, más 120 litros por segundo, 0.12 metros cúbicos por segundo, más 330 litros por segundo, sería 0.33 metros cúbicos por segundo, más 255 litros por segundo, que es 0.255 metros cúbicos por segundo. Eso sería el gasto que yo requiero en este primer tramo para poder satisfacer a todos estos gastos de demanda de los cuatro tanques. Después el gasto U1A2, este gasto pues es 0.31 metros cúbicos por segundo. Después en el tramo U1-3, este tramo, yo requiero 0.12 metros cúbicos por segundo. De U1 a U2 requiero de la suma del gasto hacia 4 y hacia 5, que sería igual a 0.33 más 0.255. De este lado ya nada más hago un copy paste de este gasto porque es exactamente el mismo. Este gasto del tramo U2 a 4 sería 0.33, y finalmente el último tramo, que es de 0.255 metros cúbicos por segundo. Estos gastos van a ser fijos, desde luego, porque son los gastos de demanda, que estos son datos ya establecidos. Bueno, para poder yo calcular mi gasto de diseño, pues entonces necesito primero pues establecer un diámetro propuesto. En esta columna vamos nosotros ya a tener precargada la tabla de diámetros nominales de la segunda hoja de nuestra hoja de cálculo. Entonces, como primer paso podríamos agarrar o tomar cualquier diámetro en pulgadas. El diámetro en metros sería entonces igual al diámetro en pulgadas por mi factor de conversión, que sería 0.025. Entonces sería 0.15 metros el diámetro en el sistema internacional de un diámetro de 6 pulgadas. La velocidad la voy a calcular con la fórmula que tengo aquí arriba. Nuevamente vamos a ir haciendo paso a paso todo lo que está dentro del paréntesis del logaritmo. Vamos a tener cuidado de qué celdas fijar y qué celdas no fijar. Bien, tenemos a epsilon que vamos a fijar en columna, sobre el constante, que es 3.7, sobre
el diámetro, y aquí si no fijamos ninguna celda, más 2.51 por nu, y esta nu si la vamos a fijar en F4, ahí está, por la raíz cuadrada de la longitud, que vamos a fijar solamente en columna. Se cierra el paréntesis de la raíz, todo esto entre paréntesis, hago dos paréntesis para de una vez cerrar el paréntesis del denominador, el diámetro por raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que fijo tanto en columna como en renglón, por el diámetro por el valor absoluto de las pérdidas. Se cierra el argumento de la raíz y finalmente cerramos el paréntesis del logaritmo. Todavía eso por este término que tenemos acá, que sería menos 2 por raíz de 2 por la raíz, perdón, por la gravedad, se fija por el diámetro, que no vamos a fijar, por HF, se cierra la raíz, y todo eso entre raíz cuadrada de la longitud de la tubería. Todo esto lo vamos a fijar y damos enter. Esa sería la velocidad en la tubería. Después el gasto pues sería con la ecuación de continuidad, igual a la velocidad por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí, para poder calcular de manera correcta el gasto, necesitamos hacer que el valor del gasto corresponda al signo, o más bien el signo del gasto también sea equivalente al signo de H. Por lo tanto necesitamos una condición: si H es menor a 0, entonces el gasto va a ser negativo. En caso contrario, quiero que lo ponga positivo. Ahí está el gasto. Como ven, coincide con el signo de H, es lo que es correcto. Vamos a introducir nuestra celda para verificar si el gasto de diseño es menor o mayor que el gasto calculado, y esto nos va a dar rápidamente un letrero de sí o no, que sería fácil de distinguir para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, para esto requerimos una función, otra vez si el valor absoluto, aquí introduzco el valor absoluto para que solo compare la magnitud de mi gasto calculado, es mayor o igual al gasto de diseño, entonces escribe la palabra sí. En caso contrario, escribe la palabra no. Evidentemente aquí pues no pasa el gasto porque es menor, el diámetro es muy pequeño, pero vamos a tratar de terminar todo hasta aquí para poder ya de una vez completar las fórmulas correspondientes al renglón. Las pérdidas menores, pues ya sabemos que es igual al coeficiente de pérdidas K fijado en columna. De hecho, todas las variables que tomemos en esta parte se van a fijar solamente en columna, lo que sería la columna C, D y E, por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que vamos a fijar tanto en columna como en renglón. Enter.
y finalmente la HF corregida, que es considerando la H, ahora sí va a ser mi H calculada o preestablecida en valor absoluto, claro está, menos menos las pérdidas locales. No fijo la celda H porque a la hora de que yo copie y pegue todo este cuadro hacia acá, yo requiero que esta celda vaya cambiando hacia la celda de la H nueva. El valor nuevo de F sería 39.29, pero aquí sabemos que pues este diámetro no es el diámetro correcto debido a que el gasto no pasa. Por lo tanto, vamos a aumentar el diámetro de 1 en 1, es decir, en orden de acuerdo a los diámetros nominales para ir verificando y no saltándonos diámetros que pudieran ser los más óptimos. Vamos aumentando, 14, vean cómo el gasto va incrementándose, 18, 20, 24 pulgadas si pasa el gasto, es decir, el gasto calculado es mayor al gasto de demanda, por lo tanto dejamos la tubería en 24 pulgadas. En ese momento, entonces, ya lo único que tengo que hacer es activar el proceso iterativo haciendo esta celda igual a esta. Al momento que yo dé clic aquí, Excel va a reconocer que existe un procedimiento iterativo y entonces me va a ajustar mis datos hasta una cierta precisión que yo fijo. Recuerden aquí dentro del archivo, en opciones, fórmulas, y aquí es donde voy a modificar todos esos datos, pero por ahora lo vamos a dejar los valores por default. Bueno, ya una vez que hicimos ese procedimiento, pues ya nada más tenemos que calcular el término Q entre H, sería la Q calculada sobre la H que tenemos en la parte de afuera del recuadro. No es necesario ni bloquear celdas ni poner valores absolutos porque de cualquier forma aquí estamos dividiendo cantidades con el mismo signo. Bien, hasta ahí pues vamos a poder arrastrar hacia abajo todo nuestro cálculo. Aquí evidentemente pues vamos a tener que modificar el diámetro de acuerdo al diámetro que más nos convenga para hacer que el gasto calculado sea mayor al gasto de diseño. Tenemos que ir incrementando y verificamos. De hecho aquí también vamos a bajar para ir checando los letreros. Vamos aquí a hacer 8, sigue sin pasar, 12, 14, 18 pulgadas. Aquí sí nos arroja el letrero de sí. 26 pulgadas es muy alto, vamos a comenzar con 10 para el tramo de abajo. Con 10 si pasa, vamos a verificar simplemente si 8 pasa, vemos que no, entonces lo dejamos en 10. Finalmente el tramo U1, U2, evidentemente pues tendría que ser un diámetro entre 20 y 24 pulgadas porque si lleva un gasto importante. 24 pulgadas vemos que pasa. Ya una vez que hicimos que pasaran todos los gastos calculados con respecto al gasto de demanda, entonces procedemos a activar el proceso iterativo. Nada más con arrastrar esta celda hacia abajo inmediatamente nos va a activar el proceso iterativo en las demás celdas. Ahí está. El mismo paso vamos a hacer con el resto de los tramos. Vamos a hacer copy paste. Aquí todavía tenemos que darle cualquier gasto. De hecho vamos aquí a seleccionar cualquier gasto. Esto es un poco tardado en la primera iteración, pero ya lo demás
sería automático. Pues aquí se nos ha olvidado pues continuar el cálculo de Q entre H, y finalmente aquí hacemos copy paste hasta abajo. Bueno, antes de seguir arrastrando hacia abajo estas cantidades, tenemos que seleccionar un diámetro tal que se satisfaga el gasto de diseño. Entonces vamos incrementando nuevamente poco a poco, y aquí lo hago un poco más rápido. De hecho, aquí 24 pulgadas tendría que ser rigurosamente el mismo del tramo de arriba, porque pues es el mismo tramo de hecho. Entonces aquí calculamos hacia abajo todo lo demás, verificamos diámetros, vamos hasta 10, 12, 14, 18. En 18 pulgadas ahí nos detenemos porque sí pasa el gasto calculado. Y finalmente el último, que vamos a ir verificando poco a poco, y aquí observamos que hasta 14 pulgadas es necesario para poder satisfacer el gasto de demanda. Ya nada más lo único que nos resta por hacer es hacer igual la celda HF, activar el proceso iterativo igual a HCore, y activamos ya nuestro proceso iterativo para todas las demás celdas. Bien, hasta aquí lo único que nos restaría es calcular el delta H con esta formulita. Para esto requerimos de la suma de gastos calculados vamos a calcular con la función suma la suma de gastos, que son los gastos calculados, y suma de Q entre H. E introducimos la fórmula para delta H. Sería menos este 2 que lo tengo acá, lo fijo tanto en columna como en renglón, por la suma de gastos, que sería este valor, lo vamos a fijar aquí, solamente lo fijamos en renglón, porque como vamos a arrastrar hacia abajo la fórmula, yo no quiero que esta celda se cambie automáticamente. Entre sumatoria de Q entre H igual fijamos el valor de el renglón, y una vez que tenemos la H, pues fijamos o corremos la celda hasta abarcar todos los tramos. Lo mismo hacemos con el cálculo de esta H, esta delta H. Nada más desactivar aquí el color para que no, a la hora de arrastrar, ya después arreglamos los colores. Menos N nuevamente, que fijo tanto en renglón como columna, por suma de gastos, que voy a fijar en renglón, entre Q entre H, que yo fijo en renglón. Doy enter y aquí arrastro, y a lo último que tengo que hacer, por eso aquí tengo el color amarillo, es en los tramos que son comunes simplemente agregar el delta que se encuentra abajo con signo contrario, el delta correspondiente al nudo anterior con signo contrario. Recuerden siempre cambiar el signo. El último paso en la primera iteración sería recalcular o corregir H. Entonces sería igual a la H que nosotros tenemos estimada desde un inicio, más su corrección, más corrección de las otras. Y arrastramos. Hasta aquí, jóvenes, hemos terminado el proceso de la primera iteración. Creo que hemos terminado lo más difícil, porque viene simplemente a hacer el copy paste de nuestro recuadro.
Voy a abarcar hasta esta fila para poder tener un contador que nos va a permitir saber cuántas iteraciones vamos realizando. ¿Cuál es la idea con este copy-paste? Pues la idea es, número 1, ir corrigiendo paulatinamente H hasta que evidentemente las deltas tiendan a 0 y hasta que también la suma de gastos tienda a 0. Y con esto entonces nosotros estaríamos pues asegurando que se cumple la ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Vamos aquí a ajustar un poco las celdas para evitar que abarcar mucho espacio. Aquí vemos cómo disminuye la suma de gastos en relación a la suma de gastos anterior. De repente puede ocurrir una fluctuación, pero eso no sería mucho problema. Volvemos a hacer una nueva iteración. Vamos a agarrar desde aquí para que me tome el mismo ancho de columna. Volvemos a hacer otra iteración. Hacemos otra nueva iteración. Es importante ir observando la suma de gastos y esta suma debe de ir tendiendo a 0 junto con las correcciones. Aquí vamos con las correcciones. Un detalle que había olvidado es cuando hacemos el proceso iterativo desde un inicio, nosotros tenemos que volver a verificar, sobre todo entre las primeras dos iteraciones, que los gastos pasen. De repente pudieran no pasar, es decir, aquí en la segunda iteración, de repente por el mismo procedimiento iterativo y demás, pudiera ser que no pasen los valores de los gastos calculados en relación a los gastos de diseño. Entonces aguas con los datos que vayamos obteniendo, te tiene que verificar si pasa o no pasa el diámetro. Y en el caso de que no llegara a pasar, pues solamente se ajusta el diámetro a un diámetro superior y sería suficiente para continuar con el proceso iterativo. ¿De acuerdo? Entonces seguimos, como aquí verificamos que los gastos siguen pasando, podemos continuar con nuestro proceso iterativo. De hecho, ya cuando llevamos el proceso iterativo avanzado, ya es muy difícil que los gastos no pasen, a menos que el método esté divergiendo, y eso sería un indicio que algo estamos haciendo mal. Entonces observen cómo la suma de gastos ya es del orden de 2 a la menos 4, 3 a la menos 4, lo cual indica que ya empieza a tender a 0 la suma de gastos. Realmente sí se requiere de hacer varias iteraciones. Aquí ya llevamos 10 iteraciones para pues poder hacer que converja nuestro procedimiento. Ven aquí, ya suma de gastos a la cuarta cifra significativa después del punto ya es prácticamente 0. Aquí lo único que estoy haciendo es continuar un poco con el proceso iterativo hasta que mi delta H se haga 0. Y hasta aquí pudiéramos decir que el proceso termina a la 15ª iteración. ¿Cómo interpreto los resultados? Estos serían los gastos que yo estoy obteniendo en cada uno de los tramos. Algo que se debe de revisar es que evidentemente el gasto del tramo común debe ser el mismo. La suma de gastos se cumpla en los nudos, es decir, que sea igual a 0, gastos de entrada y gastos de salida igual a 0. Otra cuestión que se debe revisar es si todos los gastos pasan, como yo les había dicho desde un principio. Y finalmente, las diferencias de carga piezométrica, cuya interpretación
es simplemente la diferencia entre las alturas de línea piezométrica entre los dos tramos que estamos tratando. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que la altura de línea piezométrica del nudo U1 se encuentra aproximadamente 47 metros por debajo de la altura de línea piezométrica del tanque número 1, y así sucesivamente es como nosotros tendríamos que interpretar estos resultados que acabamos de obtener. Hasta aquí hemos terminado con el diseño de nuestro sistema, el cual requiere de estos diámetros que tenemos acá, diámetros nominales, los cuales nos darían estos gastos que son superiores, de hecho todos son ligeramente superiores al gasto de demanda, con el cual se podría regular a través de válvulas, y con esto estaríamos terminando nuestra hoja de cálculo. Muchas gracias.